ven ahí, pero... bueno. Mesa de lujo, Gabriel. Sumando la presión al momento. Bien. Un poco lo que va a plantear se ordena de la siguiente forma. Primero un diagnóstico, voy a pasar por ahí. Le voy a identificar lo que entiendo son tendencias generales, las tendencias que a 2006-2007 están ordenando lo que es el terreno político uruguayo, lo que es la sociedad uruguaya en materia política. Diagnóstico que lo hago y ya abro el paraguas como hipótesis preliminares, ¿no? En el sentido de asumiendo la enorme precariedad intelectual por falta de acumulación de masa crítica con la que contamos para hacer análisis certeros del movimiento de la realidad, ¿no? De la realidad uruguaya. De alguna forma la velocidad de la realidad ha ido más rápido que nuestra capacidad de interpretarla, ¿no? Entonces eso es un debe que se nos traduce en problema de diagnóstico y se nos traduce después en problema de acción política, porque si el diagnóstico no es certero, la acción política también tiene mayores márgenes de error. Enormes carencias en materia de economía política tenemos acumulada, enorme carencia en materia de ciencia política también. Hace rato que los intelectuales están como un poco divorciados de la izquierda, salvo excepciones, como por ejemplo tenemos en la mesa, y otros compañeros que también. Hay, creo yo, una especie de nueva camada que empieza a aparecer por ahí con un pensamiento un poco más duro de lo que ha sido el pensamiento intelectual de Uruguay en los últimos años, que bueno, que abre buenas expectativas. Yo siempre cito una frase de un antropólogo mexicano que se llama Carlos Monsiváis, que dice: o no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo. Creo que eso resume un poco ese estado de situación donde no tenemos tan claro lo que está pasando. Entonces pensar debate estratégico se vuelve fundamental. Más aún en un momento donde parece que el tiempo se acelera, ¿no? Y esa va a ser una de las hipótesis que voy a defender para el caso uruguayo. Cierta aceleración de los tiempos políticos. Y en segundo lugar, apuntar algunos desafíos para el largo plazo y después para 2017, tal como lo pide la mesa. Bien, creo que todo eso se enmarca dentro un poco lo que decía Gabriel, lo que buscamos desde el hemisferio izquierdo, es decir, poder recomponer la capacidad de pensar en términos políticos estratégicos. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, pensar más allá del capital, como forma histórica, como tiempo histórico. De lo contrario, vamos a terminar cayendo en la mera gestión sin horizonte de transformación, ¿no? Y en segundo lugar, poder atar ese pensamiento de largo plazo, de perspectiva histórica, con el pensamiento de la coyuntura, ¿no? Y el aterrizaje en los problemas concretos del hoy, ¿no? Porque de lo contrario caemos en la acción desesperada, ¿no? Entonces, ni un abismo ni el otro. Hay que seguir trabajando para recomponer ciertas condiciones de acción política que no están dadas cuando uno vive en un escenario, llamemos, de cierta orfandad estratégica, ¿no? Algo así como que falta cartografía, falta un mapa, falta algo que pueda orientar una acción política con conocimiento de causa, capaz de emprender y de organizar las grandes transformaciones que precisamos como sociedad. De alguna forma hay que convocar al cartógrafo colectivo, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos hacer desde el hemisferio izquierdo. Decía Sun Tzu, otra cita que siempre utilizo, uno siempre se repite, que la táctica sin estrategia es ruido antes de la derrota, ¿no? Entonces, de vuelta, ese es el nudo central, ese es el problema. ¿Más alto? Sí, porque hay gente acá por ejemplo. Ah, ok, perdón. Decía, la estrategia es el nudo central del problema, es, por usar una frase de un poeta español, el hueso duro de roer donde tenemos que dejar los dientes. O sea, eso ya tiene que ver con el diagnóstico. El diagnóstico de estado de situación ya tiene que partir por entender la enorme fragilidad en términos de armamento político, teórico, que tenemos como izquierda uruguaya y como izquierda latinoamericana en general. Y en ese sentido, primer piedra en el camino, ese desarme teórico-político, no pasa por estudiar teoría, porque la teoría no es la que soluciona estos problemas. La teoría no nos da las respuestas que precisamos para entender el hoy. La teoría va a ser una herramienta más. Si caemos en lo que muchas veces la izquierda suele caer, que es como la guerra de citas, no vamos a recomponer capacidad de pensamiento certero sobre la realidad concreta del hoy. Podemos leer 1000 veces el manifiesto comunista que no va a decir nada sobre qué tenemos que hacer hoy en día. Bien, yendo ya al diagnóstico entonces. A mi juicio hay un elemento central
que es ordenador, y no es porque sea economista, sino porque entiendo cierta preeminencia de lo que es la economía política, que lo sitúo como elemento central, como lo que está expresado en términos de la materialidad. Lo que vemos de la economía política como ciencia, como enfoque. Lo primero creo que es lo que ordena la etapa histórica es el arribo de la economía uruguaya y también del conjunto de la economía sudamericana a uno de sus recurrentes cuellos de botella. ¿Por qué arribamos a esta especie de cuello de botella? ¿Qué es lo que sucede en ese cuello de botella? El capitalismo sudamericano se vuelve regresivo. Ya no puede permitir más crecimiento social, crecimiento económico e inclusión social. Básicamente, ¿cuál es la variable determinante? Y acá no me quiero detener esto porque quiero pasar al terreno más político. El flujo de renta agraria, sobre todo. Las economías sudamericanas son economías que dinamizan su proceso de acumulación sobre la base de recibir un flujo de riqueza extraordinario del resto del mundo, que es lo que se llamaba los teóricos de la economía política clásica renta agraria o renta del suelo. Con ese flujo nosotros dinamizamos el proceso económico de acumulación, mantenemos cierto sector industrial rezagado en materia de economía internacional, mantenemos una población obrera que en realidad, si no tuviera esta riqueza extraordinaria, estaría sobrando para el proceso de acumulación. Es decir, nos movemos al ritmo de los precios de las commodities. Y no es casualidad que siendo que en 2004, 2015 eso comienza a descender, todos los procesos progresistas empiezan como una suerte de crisis política, debacle, etc. Pierden elecciones, entran en procesos de confrontación agudos como en el caso de Venezuela. Ese flujo de riqueza que es la renta, que permite cambiar riqueza internacional por el abaratamiento de bienes importados y que permite que se dinamice nuestro capitalismo, al mismo tiempo frena, por la forma de apropiación de esa renta, frena la posibilidad de transformar la matriz productiva. Porque si yo cambio renta agraria por bienes importados baratos producidos en China, por obreros que ganan $5, y si además también la cambio por medios de producción, yo obturo las posibilidades justamente de diversificar mi matriz productiva. Esa matriz productiva anhelada por el desarrollismo latinoamericano, que era la de la famosa industrialización por sustitución de importaciones. Entonces acá hay un primer problema fundamental. Nosotros estamos gestando, o estamos parados, no en una tan mentada vía hacia el desarrollo como se nos plantea, por ahí se llama la Fundación Uruguay 2030, un poco la imagen objetivo a veces se construye sobre la base de ser Finlandia, y ese verso del Uruguay vías al desarrollo ya hacía rato que había sido desmentido por lo que eran los teóricos de la dependencia a fines del 60. Gunder Frank, un alemán, tiene una fórmula muy sintética, muy clara, que decía: acá lo que vivimos es el desarrollo del subdesarrollo, es decir, la reproducción del subdesarrollo, perdón. Podríamos usar una metáfora de que no estamos rumbo a ningún lado, sino que estamos en una trayectoria orbital en torno a una constelación de países centrales. Una órbita. Como toda órbita, yo no tengo muy claro eso, pero hay inviernos y veranos, ¿no? Uno está un poco más lejos del Sol y un poco más cerca del Sol, en esa órbita, ¿no? En los últimos 10 años estuvimos un poquito más cerca del Sol. Estaba más tibio todo. La hipótesis es que entramos en cuello de botella porque nos alejamos del Sol. Es decir, se viene el invierno, es decir, bajó el flujo de renta que permitía dinamizar la acumulación en nuestro país. Usando la metáfora de la Cenicienta, se terminó el hechizo de las commodities, vuelven los ratones, vuelve la calabaza y volvemos a fregar los platos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Como decía hoy, el capitalismo inicia una fase regresiva, precisa ajustarse, precisa depreciar salario real, precisa depreciar salario indirecto, o sea, gasto público, y ya no tiene más la espalda para sostener toda esa población que estructuralmente para el capitalismo uruguayo y para el capitalismo sudamericano está en condición de sobrante, y que vive sobre la base de la contención de los planes sociales, que en definitiva la mantienen sobreviviendo básicamente sus mínimos biológicos. Se acaba la espalda para eso. Se puede sobrevivir un poco más con lo que es el uso de reservas internacionales, tal como lo hemos hecho en los últimos 2 años, han caído $4.000 millones. Se puede sobrevivir un poco más sobre la base
del endeudamiento, y vamos a un ciclo de endeudamiento, pero cuando eso se cierra, porque eso es una fuga hacia adelante, no queda otra salida para la dinámica económica que un ajuste violento, violento en el sentido de regresivo, de pauperizador de las condiciones de vida sobre la población. Entonces la fuerza de trabajo pasa a ser la variable de ajuste. Decía Méthode Ferré en el año 67, hablando justamente de esto, del papel de la renta, la dinámica de la acumulación, de pensar la política viendo cómo la economía se va moviendo en ese mar de fondo, decía: un frío y afilado viento de realidad se nos cuela por el vacío de la renta diferencial. Yo creo que estamos de vuelta en eso. De vuelta encontrándonos con nuestras propias carencias. ¿Cómo estoy de tiempo, Aurel? 7. Bien. Entonces ese es el mar de fondo en materia de economía política, si se quiere. Que a mi juicio es ordenador de todo lo que viene después. No es que determina mecánicamente, sino que es el sustrato en el cual después se dirimen las relaciones recíprocas entre los sujetos, es decir, la política. Y ahí yo creo que la idea de fin de ciclo tiene relevancia. No como fin de ciclo de que los progresismos van a acabarse y van a ser derrotados electoralmente, sino en el fin de ciclo, en el sentido de que si ya la materialidad que había sostenido tu proceso político anterior, el pacto tácito anterior, ya no está, evidentemente vos estás en nuevas coordenadas. Y eso implica tensiones muy relevantes para lo que es el ordenamiento de la geografía política de esa sociedad. Que en este caso podemos hablar de Sudamérica en su generalidad. Entonces, empiezan a aparecer dos necesidades. Hay una bifurcación de caminos. Por un lado, empieza a aparecer con fuerza la necesidad del ajuste, como planteaba recién. Y el bloque social del ajuste empieza a recomponerse, se crispa, cobra unidad. La burguesía, si estaba fracturada y alguna se expresaba políticamente en un lado y se expresaba políticamente en otro, tenía una agenda que era bastante abierta, ahora consigue unificarse, tiene más claro lo que tiene que hacer porque tiene que hacer eso para su propia sobrevivencia. La reciente, ¿cómo es que se llama?, confederación empresarial, no es una casualidad que surja ahora, como en una suerte de nueva de reofensiva política de la derecha orgánica, ¿no? Por un lado aparece esa necesidad, y por otro lado aparece una otra necesidad, que es la necesidad de superar esta base económica material que tiene que ver con una matriz de producción y que tiene que ver con un entramado de relaciones sociales que debe ser superada. Porque es esa matriz social que implica matriz productiva e implica relaciones de poder de clase, la que se nos vuelve en contra y requiere y empuja por un ajuste. Por eso el problema nuestro hoy en día en Uruguay no es el elenco político, no es que esté Astori de ministro de Economía o que pueda estar, no sé, me acuerdo esta candidata de la calle para ministra de Economía. El problema es el metabolismo de nuestro proceso económico. Y cómo eso, desde sus propias entrañas, de cómo se comporta, requiere, para no obturarse, para no entrar en una caotización, miremos Venezuela, caotización económica, para no entrar en esa caotización, precisa ajustar violentamente el precio de la fuerza de trabajo. Entonces, llegado a ese punto, desde los sectores sociales subalternos, digamos, no tenemos otra alternativa que enfrentar esa formación histórica, y la única forma de avanzar sobre ella pasa por un axioma muy general que es de carácter histórico, que yo entiendo que no se puede hacer política con eso en el corto plazo, que es la de redefinir el poder político de clase. Si no está en el horizonte eso como problema estratégico, nunca vamos a poder salir de esta trayectoria orbital que cada tanto nos depara un violento ajuste sobre las condiciones de vida de la población. 73, 78, ¿no?, lo que es dictadura, 82, 2002. Entonces, el progresismo como fenómeno político complejo que implica arbitrio de clase, implica una alianza policlasista, implica una transversalidad fenomenal en materia de amplitud política, ha desatado fuerzas en América del Sur y en Uruguay. Ha desatado fuerzas porque el salario real creció 50%, porque los trabajadores sindicalizados han crecido brutalmente, porque la sociedad está, digamos, empoderada.
ha desatado fuerzas que ya no puede sostener, que ya no puede contener en sí mismo. Y que por un lado o por otro lo van a acabar rebasando. Entonces, ya yendo al terreno del más lo político, a diferencia de lo que es la tendencia en los últimos meses, que parece que todo el mundo migra al centro político y aparece el grupo Ideas de Valenti, aparece Gonzalo Mujica diciendo que acá le falta derecha, el Frente Amplio, Fernando Amado, ahí todo el mundo la quiere ser de centro. Mi hipótesis, la que pongo sobre la mesa en materia política, es que el centro político se pulveriza en estas circunstancias. Uno puede decir que quiere ser el centro político, como Novik, que no es de derecha ni de izquierda y todo lo que ya conocemos del discurso políticamente correcto, pero las condiciones reales, materiales para ser el centro político no están más en Sudamérica. No están más. Eso es lo que define la posibilidad o no de dar continuidad a una práctica política progresista de arbitrio, digamos, entre actores antagónicos. Entonces, ahí aparece ya un problema grave para nosotros. Y es que este cuello de botella no es que llega en 2002 cuando en el gobierno está el conglomerado de la derecha, la alianza entre blancos y colorados. Este cuello de botella empieza a cobrar forma y ahora se enlenteció un poco. Cobró formas con fuerza a principios de año, ahora se ha mitigado un poco, pero probablemente se vuelva a recrudecer. Ahora, en la fuerza social que está en el gobierno es una fuerza policlasista donde tiene también sectores populares siendo parte de esa alianza política. Pero si esa alianza política, que es la que administra el Estado uruguayo y es la que administra el proceso de acumulación en Uruguay, no, en esa bifurcación de caminos, no toma unas definiciones políticas claras en cuanto a que va por un camino, va por el otro, o bien la pasan por arriba, o bien por inacción termina tomando el camino del ajuste. Creo que no está tomado todavía. Ok, voy 15 ya. Ok. Pero es un riesgo alto y las señales sin horizonte, a mi juicio, van en ese sentido, de que no está habiendo voluntad para emprender las reformas estructurales, un segundo ciclo de reformas que es necesario para evitar que el ajuste, como pasa siempre, termine golpeando a los sectores populares. Entonces, decía Gramsci que aquel grupo político que no sea capaz de expresar la posibilidad de la superación de la contradicción que ordena una época es un grupo político que tiende al envejecimiento, que tiende a convertirse en una fuerza inerte, sin capacidad de continuar dando respuesta a los problemas sociales que aquejan a ese país. Entonces, ya terminando con los desafíos, yo creo que en este complejo escenario hay un primer desafío que es para 2017 y que es confluir en un polo de resistencia. Articular, es decir, buscar alianzas transversales a los partidos políticos, a las actuales orgánicas, capaces de articular un bloque que en lo social resista al ajuste. Que haga síntesis política con eso. Porque si estamos diciendo que la alianza policlasista en el gobierno va a aplicar el ajuste, el malestar y la fase de impugnación que se va a gestar contra eso no puede quedar en manos de la derecha. Entonces un frente social capaz de enfrentar ese ajuste tiene que tener la tarea también de recoger el descontento que puede generar, que va a generar inevitablemente y que ya están manifestando los sectores populares cuando los grupos políticos emprenden la aplicación de un ajuste. En el mediano plazo, creo que hay otro desafío fundamental, que es recuperar la iniciativa política. Recomponer perspectiva socializante, lucha en defensa de derechos, cambiar el clivaje político en Uruguay, empujar por el cambio de clivaje. No puede ser que en Uruguay todavía no podamos constituir un clivaje que se construya sobre arriba abajo. No está instalado eso. Sin eso no se puede hacer política, sin nosotros, sin un ellos que ordene las dimensiones de conflicto, no se puede hacer política. Y de alguna forma, si el gobierno no toma definiciones en avanzar posiciones en áreas estratégicas de la economía, el clivaje que se termina armando es gobierno versus ciudadanía descontenta. Y en ese clivaje la derecha
se va a hacer un picnic. Hay que volver a instalar una agenda una agenda dura del problema de la política, una agenda que esté preocupada por los resortes estratégicos de la economía, una agenda que esté preocupada por dar vuelco a lo que es la escandalosa desigualdad que tenemos en Uruguay en materia de distribución del ingreso y en materia de distribución de la riqueza. Ahora hay datos nuevos sobre eso que son escandalosos. La mitad de la gente no tiene nada, ni casa, ni campo, ni nada. Y el 1% creo que tiene como el 25% de la riqueza. Riqueza stock, ¿no? Entonces hay que poner en agenda esos temas. No puede ser que estemos todavía a la defensiva. Digo, no puede ser, no, lo digo como un poco de... Pero estamos todavía a la defensiva haciendo diagnóstico. Estamos en lucha presupuestal y lucha salarial. Son luchas defensivas en realidad. En lo que hace a los problemas estratégicos. De una forma hay que, como dicen los chicos del maíz, estos españoles, que el miedo cambie de bando un poco. Es decir, poner un poco unas caras. Asumir al enemigo de alguna forma, como decía Silvio. Tercer desafío, y pensando en clave de ya más de década, creo que es importante preparar condiciones para plantearse una ofensiva estratégica. Es decir, si bien las sociedades son muy inerciales, de alguna forma son tiempos de petrolero, ¿no? Un petrolero precisa para poder doblar, precisa, no sé, como 10 kilómetros. Una sociedad tiene mucho de componente inercial también. Pero sin embargo, volviendo a la tesis inicial, si estamos hablando de que llegamos a un cuello de botella, que no nos sorprenda que se acelere vertiginosamente el tiempo político. Porque el tiempo político no es lineal ni continuo, tiene saltos, no es homogéneo, no es vacío. Se puede acelerar y para eso miremos a Trump. También miremos, por suerte, la experiencia de Podemos en España. Claramente las geografías políticas se redefinen en 1, 2, 3 años. Creo que no es tiempo de repliegue, no es tiempo ni de replegarse a la fragmentación, ni de replegarse a la huerta orgánica. Es tiempo de construir la capacidad de ofensiva, voluntad histórica de cambio, porque para la derecha tampoco está fácil el escenario. La derecha y la burguesía sudamericana no tiene nada para ofrecernos más que abaratarnos la mano de obra, descomponer tejido social. Hace poco el ministro de Industria paraguayo vino acá diciendo que ellos trabajan 12 horas por día y no tienen problema con 43 grados de calor. Es decir, es una burguesía que está apostando por la baratura de su mano de obra como forma de insertarse a nivel mundial. No está fácil tampoco para la derecha resolver las contradicciones a las que estamos arribando en función de este tránsito histórico que tenemos como sociedad. Y decía Lacan, creo que era Lacan, que el verdadero viaje comienza cuando se cierran los caminos. O sea, hay obturación de caminos, eso no nos tranca la historia, sino que abre la oportunidad de nuevos procesos. Y un cuarto y último desafío, creo que ese es para hoy mismo, es el inmediato, es el de ayer, es el de ahora, y que es sobreponerse a un estado de dispersión política que tenemos, más allá de que hay agrupamientos políticos con mucho peso, pero en general el pueblo uruguayo todavía está en estado de dispersión, y a cierta atmósfera de resignación. Decía Gramsci que todas las semillas han fallado excepto una, que probablemente sea una flor y no una mala hierba. Así que bueno, con ese optimismo de la voluntad que le dicen, creo que tenemos que como primer paso para después poder repensar y abordar todo el resto de los desafíos que tenemos por delante. Gracias.